¿Cómo están? Junto a todo el equipo de Noticiero Judicial, les damos la bienvenida a 30 minutos de revisión de las principales informaciones ocurridas esta semana en el Poder Judicial. Estos son los titulares. Poder Judicial creará base de datos históricos con causas de derechos humanos. Especialista en Derecho Procesal y miembro de la comisión que elabora la reforma civil, analiza sus implicancias y alcances. Juicio por hechicería es uno de los primeros fallos de la justicia chilena. Se lo contamos en Fallos Históricos. Comenzamos con la revisión de las noticias. La segunda reunión de magistrados que investigan causas de derechos humanos estuvo encabezada por última vez por el ministro Hugo Dolmetsch, quien dejó su cargo, el que será asumido por el ministro Sergio Muñoz. En la ocasión, los jueces discutieron sobre la ejecución de proyectos de base de datos sobre los archivos históricos de casos de derechos humanos en el Poder Judicial. En el encuentro, los ministros que investigan causas de derechos humanos compartieron experiencias, vieron el avance en cada una de las causas y fijaron directrices para mejorar el trabajo de los magistrados. Estas reuniones fueron instauradas durante la coordinación del ministro Hugo Dolmetsch, siendo esta su última participación. Un poco las inventé yo porque es muy útil conversar con la gente que está en el estrado y que está interrogando a la gente y que está sufriendo con el problema de la gente. Si los jueces no somos seres inanimados, ¿no? Nosotros recibimos de las personas que han sufrido sus sufrimientos y recibimos también los sufrimientos de las personas que están siendo investigadas, porque todo el mundo sufre. Pero del sufrimiento habrá que sacar lecciones, pues, ¿no? Y para poder sacar lecciones, ese sufrimiento tiene que traducirse en hechos históricos. Y eso es lo que queremos. Mensualmente, los 33 magistrados en visita envían al ministro de la Corte Suprema y coordinador de las causas de derechos humanos los avances para realizar recuento de estas. En esta reunión, los jueces reflexionaron respecto al proyecto de la base de datos sobre causas de derechos humanos propuestas por el ministro Hugo Dolmetsch. El magistrado de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, valoró la iniciativa y aclaró que una de las obligaciones del Estado chileno, más allá de criminalizar, es crear memoria histórica para los ciudadanos. Siempre tiene, ¿no es cierto?, que florecer la verdad, es decir, se debe relatar, se debe levantar lo que sucedió. Entonces, y en ese sentido, ¿no es cierto?, esta base digital que se levante, que se haga con buenos parámetros, es muy importante para la historia nacional. La presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro, y que encabeza la organización desde hace 11 años, valoró el proyecto de unificación de información para agilizar las causas actuales y restablecer la memoria de derechos humanos en nuestro país. Tiene una información valiosa que tiene que ver con las investigaciones que se han hecho. Esas investigaciones van a desnudar hartas cosas. Van a desnudar quiénes hicieron y quiénes también con desidia no lo hicieron. El Poder Judicial, que tiene que aportar a la memoria con este registro, pero que es el fundamental para aportar a la verdad y a la justicia. El proyecto de la base de datos sobre causas de derechos humanos es valorado por los jueces y familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. También es un paso para resguardar la memoria histórica de los ciudadanos y así reivindicar la verdad y la justicia en nuestro país. Un nuevo proyecto de carátula de ingresos descritos se está aplicando desde este mes en los juzgados civiles de Santiago. Esta iniciativa lo que busca es realizar una atención mucho más expedita y segura en esta unidad que recibe diariamente a más de 1000 usuarios. La Unidad de Apoyo Administrativo de los Juzgados Civiles está aplicando desde el 4 de julio del presente año un sistema de carátulas de ingreso descritos. Los documentos son recibidos mediante ventanilla para la distribución tradicional. Sin embargo, si el usuario presenta el escrito con la carátula que está a disposición en Internet, el trámite es mucho más rápido y eficiente. Lo que hoy día hacemos es generar un pequeño ingreso de datos, mayoritariamente que tienen que ver con las partes que está presentando, el tipo de escrito y la causa, el rol y el tribunal al que se está presentando el escrito.
y esto genera una pequeña carátula de datos, digamos, un pequeño cuadro de datos que viene asociado a un código de barra. Para obtener la carátula de ingreso de escritos, los usuarios deben acceder a la página del Poder Judicial, luego a la pestaña de consulta unificada de causas y escoger la opción de consulta de causa civil para hacer clic en carátula de escritos y obtener el documento que entrega un código de barra. La unidad de ingreso de escrito trabaja para los 30 juzgados civiles de Santiago. Aquí se tramitan más de 3.000 documentos diarios. Este escáner lee los códigos de barra y permite digitalizar 60 páginas por minuto. Luego de 12 horas, los documentos están en el sistema. Se escanean acá en esta impresora, después toma el código de barra y en el código de barra lo va subiendo al sistema. Así de simple. Estas líneas van adquiriendo un número y por lo tanto después se van subiendo al sistema. ¿Y esto facilita en el fondo el trabajo que anteriormente se hacía? Claramente, porque antes había que tener una persona para estar subiendo cada escrito. Se escaneaba y después se subía. Ahora solamente va con este código de barra, va adquiriendo los datos del rol de la causa, el caratulado, el cuaderno que va indicado y después se va a subir directamente al sistema. Al usar la carátula de ingreso de escrito se modernizan los trámites de los 30 juzgados civiles de Santiago. Los usuarios pueden acceder a presentar más números de documento y así obtener una atención más rápida y con mayor seguridad de datos. Lo siguiente se lo adelantábamos en los titulares. Les queremos mostrar uno de los casos históricos más antiguos que se hayan dictado en la historia de la justicia chilena. Se remonta a la época colonial, donde existía una sociedad que creía en la magia y también en la brujería, y estas eran considerados crímenes. Lo invitamos a que vean Juicio por hechicería del año 1693. En Chile colonial, la justicia tuvo que resolver casos místicos ligados a la brujería y hechicería, los que eran considerados crímenes por la comunidad, sobre todo inculpando indígenas. Sin embargo, este caso marca un hito puesto que se imputa a la aristocracia peninsular. Este es el caso de Juicio por hechicería de 1693. En el libro Maleficios, historias de hechicería y brujería en Chile colonial, el historiador Eduardo Valenzuela narra 11 causas judiciales por acusaciones que hacía la sociedad de la época sobre posibles encantamientos. Sesos de asno es el capítulo donde se cuenta una historia singular. En 1693 ocurrió la muerte repentina del capitán español don Juan Gutiérrez y se sindicó a su esposa como culpable. El origen de la causa es un juicio a la esposa, porque resulta que este capitán, el capitán Gutiérrez, había comenzado a sufrir efectos que habían sido asociados a un maleficio. En la época era atontamiento. Atontamiento y un comportamiento dubitativo denunciaban los habitantes de Santiago, acusando a la española doña Juana Codocero. Están todos pidiendo que se procese a la esposa por haber envenenado mediante el alimento con sesos de asno colocados en la comida, y dado que el asno es un animal que tiene características torpe y tontas, supuestamente también eso había afectado al capitán. En el Palacio de la Real Audiencia y actual Museo Nacional de Historia se zanjó la resolución del caso tras la intervención del licenciado en Medicina Joseph Dávalos, quien presentó la primera autopsia realizada y documentada en Chile en el siglo XVII. Para los jueces, las prácticas de maleficio y las prácticas de magia en general son posibles. Son tan posibles que vale la pena convocar gente. Es algo que hay que entender, algo que hay que fallar, algo que hay que conocer y de lo que ellos, claro, se reconocen como no muy conocedores del área, pero que utilizan el sistema judicial para clarificarlo. Epilepsia o gota coral, como era llamada la enfermedad en esa época, fue la causa de muerte del capitán Gutiérrez y no la brujería como inculpaba la sociedad colonial. La autopsia cambió el eje de análisis del juicio, que pasó del maleficio a la medicina racional.
El abogado y académico de la Universidad de Chile, especialista en Derecho Procesal, Raúl Tavolari Oliveros, analizó en entrevista con Noticiero Judicial la importancia y también la implicancia de la reforma al Código Procesal Civil. El especialista forma parte de la comisión que lleva el Ministerio de Justicia y trabaja en la elaboración de este importante cambio en la justicia. Raúl Tavolari Oliveros es profesor de Derecho Procesal, es abogado de la Universidad de Chile y es fundador y activo dirigente del Instituto Chileno de Derecho Procesal, coautor del Código Procesal Penal del año 2000 y también de la Ley Orgánica Constitucional que creó el Ministerio Público. En la actualidad forma parte de la comisión que trabaja desde el Ministerio de Justicia para desarrollar el Código Procesal Civil. Don Raúl, le quiero dar las gracias por participar y darnos estos minutos en Noticiero Judicial. Encantado, para mí es un agrado poder participar en esta actividad a la que, como ya se adelanta con la presentación, yo he dedicado muchos años. Hace pocos instantes usted participó en una jornada de reflexión de la Corte Suprema sobre temas civiles. Usted se participó a nivel de experto y académico. Primero que todo quiero preguntarle cuál es la opinión que tiene usted sobre que el Poder Judicial y la Corte Suprema esté activamente participando, escuchando y conociendo aspectos de esta tramitación. Bueno, estamos viviendo en el ámbito judicial una situación que yo diría es inédita dentro del contexto de la historia judicial. La Corte Suprema actual, y yo diría que las que le han venido precediendo en los tiempos inmediatamente anteriores, han dirigido y por momentos encabezado ciertas transformaciones en las tramitaciones, en las estructuras, que significan un cambio en el modo como los operadores jurídicos en Chile nos desenvolvíamos. Fue tradicional, voy a decir, durante el siglo XX, durante la segunda mitad del siglo XX, que la Corte Suprema no hiciera otra manifestación que el discurso anual del presidente de la Corte en la inauguración del año. Lo que ha ocurrido es que cambios en la Corte, modos distintos de entender el trabajo judicial, ha hecho que el Poder Judicial, la Corte específicamente, su presidencia, hayan tomado un liderazgo muy llamativo. Esto además se conjuga con intervenciones que ha tenido la Corte en organismos internacionales. La Corte y el Poder Judicial chileno ahora es partícipe de movimientos en Iberoamérica, todo lo cual genera una actitud completamente distinta a lo que fue tradicional. De modo que para nosotros los abogados es llamativo, para los profesores de Derecho es un desafío, pero yo creo que para todo el derecho chileno es una gran ventaja, una Corte con esta actitud. ¿Cómo mejora la tramitación? Bueno, la opinión de la Judicatura siempre ha sido muy atendida en Chile. Yo recuerdo, por ejemplo, para reafirmar lo que digo, que cuando se discutió el Código Procesal Penal, ya en la Comisión de Constitución del Senado, esta comisión le formuló una invitación permanente a la Corte, de modo que para ese entonces los ministros Dávila y Garrido se incorporaron a las jornadas, a las sesiones de esta comisión, con lo que había una opinión del Poder Judicial muy directa, ya digo, muy constante. Por supuesto que para el legislador la opinión de la Judicatura es muy relevante. O sea, yo diría, para ser francos en el compás, y quizás es muy comprensible, es casi determinante, ¿no? Y bueno, y eso es muy útil porque es una experiencia diferente a la que pueden tener los usuarios del servicio que están al otro lado. Sí. Esta semana el Ministerio de Justicia anunció cierto timing de la tramitación legislativa. Habló de plazos de estudio de cerca de 18 meses. Quiero preguntarle si vale la pena estudiar, trabajar y desarrollar este estudio durante cerca de un año y medio para recién ahí instalarlo en la tramitación legislativa. En obsequio a la justicia del tema, yo diría que lo que el ministro de Justicia hizo fue poner fechas límites, ¿ya? O sea, no condicionó necesariamente al transcurso de 18 meses la elaboración de estos estudios. Se puso como esos topes, instando, más bien respondiendo a un requerimiento del propio Parlamento en orden a tener bases concretas sobre las cuales dictar las leyes. O sea, le pareció a la Comisión de Constitución del Senado que sin estructuras
determinadas, por ejemplo, lo orgánico, no resultaba serio, no resultaba factible, dictar normas de procedimiento. Y así en varios otros aspectos. De tal modo que ya desde hace probablemente 2 o 3 meses le venía pidiendo al Ministerio de Justicia una definición de estos temas. Y lo que ha hecho el ministro en la última sesión fue dar una información de cuál es el panorama, cómo se ha avanzado, dónde hay menos trabajo, y ha puesto estas fechas límites, ¿no? Todos lo entendimos así, y tengo que decir además que un poco la idea fue, habrá otros temas en que sí se pueda seguir avanzando. O sea, esto no significa que las reformas se hayan detenido. Usted habló del modelo orgánico. ¿Cómo debería ser a su juicio este modelo para los tribunales civiles y también cómo visualiza usted la labor y composición de la Corte Suprema después de esta reforma? Mire, este es uno de los puntos que más controversias ha provocado, donde ha habido más opiniones muy legítimamente discrepantes, diferentes. Yo, que soy un partidario, pero sin ninguna limitación de los cambios, en estos tópicos sí pido detener la celeridad. O sea, yo creo que la mantención de la Corte es algo, en sus términos tradicionales mejorados, es fundamental. O sea, necesitamos una buena Corte Suprema. Yo no soy de las personas que piensan que el único rol de la Corte es uniformar la jurisprudencia. Yo creo que lo que hace la Corte con su aporte al fallar casaciones, es decir, determinando cómo se interpretan las leyes y finalmente, permítame se lo diga de esta manera, haciéndole justicia al ciudadano de a pie, el ciudadano, eso es irreemplazable. De modo que necesitamos una Corte a la que llegue lo que tiene que llegar, que no la recarguemos con temas que le son ajenos, que no busquemos que cada sistema tenga un recurso propio que llegue a la Corte, o sea, dándole las flexibilidades necesarias para que la Corte tenga los tiempos de dedicarse a lo suyo. Yo he tenido la suerte de recorrer muchos tribunales supremos en el mundo y le digo que lo que hace la Corte nuestra es formidable en tiempos, en lo que demoran las decisiones en la Corte nuestra son espectaculares frente a lo que pasa en otros países. De manera que a mí no me parece bien cuando se la critica tomando predicamentos de otras realidades. Y quisiera, a propósito de esto, tan solo decir lo siguiente. Desde ya hace prácticamente 20 años estamos con un régimen de salas especializadas. Eso hay que entenderlo, en mi concepto cuando menos, de la siguiente manera, y lo digo así para que nadie se escandalice. Tenemos varias Cortes Supremas, y esto es muy importante. Nuestras Cortes Supremas no son nuestra Corte Suprema de 40 personas, es una Corte Suprema de 5 jueces que resuelven en materia penal. En consecuencia, no es difícil que mantengan criterios permanentes, porque no, ya les digo, no es una asamblea de jueces, ¿no? Yo pienso que a veces la gente olvida esto y critican diciendo, mire, ¿cómo 21 jueces van a uniformar la jurisprudencia? No es así. Para eso tenemos la especialización de las salas. Y sí, porque las leyes no lo hacen bien, porque la práctica tampoco lo hace bien, o por cualquier otro motivo, algunas veces esto no ha operado bien, habrá que corregirlo. Pero es una decisión que este país tomó hace 20 años que es extremadamente relevante, esta especialización de las salas. Usted nos habló recién del ciudadano a pie. ¿Cómo impactará esta reforma en la gente? ¿Con mayor acceso, mayor rapidez, con una transparencia, por ejemplo? Mire, de partida tenemos que sacar lecciones de lo que ha ocurrido con otras reformas. Por ejemplo, lo que ocurre en proceso penal. Cierto que el tema penal resulta mucho más interesante para la calle que el tema civil, pero nadie puede desconocer cómo, a raíz de la reforma procesal penal, con los juicios orales, hoy día la gente está en condiciones de dar opiniones, a veces exageradas, a veces... pero ahí está, ya no hay este secretismo. Entonces, eso es muy relevante para el modo como los tribunales funcionan, para el modo como los abogados nos desempeñamos. Si en esto hay que tener claridad, eso nos favorece y nos perjudica a todos. Entonces, el control ciudadano, que viene del conocimiento directo, a mí me parece fundamental. Eso ahorra corruptelas. Hay prácticas que hoy día están incorporadas en el bagaje tradicional de los tribunales y de los operadores de nosotros los abogados,
que con sistemas orales, como los que se propician, con publicidad, con apertura, van a desaparecer. Esto significa además que, esto no significa que se termine el tema de la justicia en Chile. El acceso a la justicia no solo significa facilidad para llegar a los tribunales, al lugar físico, significa que las personas puedan tener asistencia jurídica oportuna y adecuada y financiable. Y si no tienen recursos, ya todo el mundo lo sabe, hay que dárselas. En esa línea se inscribe una institución que no deja de ser conflictiva, pero que es al revés favorecedora, que es el tema de lo que usted puede llamar las tasas judiciales, ¿verdad? Eso está establecido porque el tiempo judicial es el recurso más escaso. En consecuencia, hay que administrarlo bien. Nadie puede derrochar ese recurso. Y para eso ponemos tasas, o se proponen tasas, o uno de los temas es el tasa. Pero eso está también condicionado, eso apunta también a que el que no tenga medios tenga un recurso a su disposición para tener buena asistencia en el sistema. Y déjeme contarle que todavía que además en la Constitución política hemos hecho ya algunos años atrás una reforma para que no solo el imputado tenga acceso a defensa, sino también la víctima, que es un tema muy relevante. Bueno, esto integra parte de lo que el ministro de Justicia señalaba con los 18 meses. Acá tenemos que, esto entra el tema de las leyes adecuatorias, las leyes complementarias, la institución de un buen régimen de defensa. En estos tiempos, cuando uno habla de acceso, habla casi como si fuera un sinónimo lo electrónico. ¿Está considerada la tramitación electrónica dentro de esta reforma? Bueno, el código está permanentemente haciendo referencias a actividades que se van a hacer por vía electrónica y consciente de que el avance tecnológico es tan relevante y tan formidable, está siempre confiando a regulaciones que haga la Corte por vía de autos acordados. O sea, para que vaya adecuando a las necesidades. Va la tramitación impajaritablemente hacia lo electrónico, con todo lo de bueno y a lo mejor por lo menos lo inquietante que pueda resultar para nosotros los mayores. Pero así es, ¿no? Usted habló de desafíos para todos los integrantes de este sistema. ¿Usted cree que las universidades están preparadas para afrontar el desafío de lanzar abogados a la calle, a los tribunales, expertos en litigación civil? Yo hablo principalmente desde mi realidad, ¿no? Nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile tratamos de ponernos al día, actualizarnos. Los debates son una práctica ya recurrente. Nuestros estudiantes, como también de otras facultades, para hacerlo con todas sus letras, participan en concursos de debates. Pero nos sigue faltando porque la tramitación oral importa para jueces y abogados desafíos muy grandes. Déjenme decirle que yo soy de quienes creen que hay que capacitar a los jueces en la Academia Judicial para conducir audiencias, que es distinto a estar sentado atrás de un escritorio dictando resoluciones solamente. Y hay que capacitar a los abogados para que seamos todos capaces de participar en un debate oral donde se digan cosas relevantes, ¿no? Eso significa destrezas, significa también un caudal de conocimiento mayor. Es más exigente la formación porque no tiene usted la ayuda de un libro o de alguien a quien pedirle un consejo. El abogado está a solas en el juicio oral y eso es un desafío mayor. Usted participó en el Código Procesal Penal. Uno de los grandes hitos de este sistema fue en las salidas alternativas, las salidas prematuras y mucho antes incluso de la judicialización. Esto pasa también en familia con la mediación. Quiero preguntarle si la justicia civil tendrá también etapas previas a la judicialización para terminar los casos. Déjeme contarle, y ya ve que no me puedo apartar de la reforma procesal penal, que cuando se programó esa reforma se entendía que solo del rango del 4% de los asuntos llegaría al juicio oral, lo que significa un porcentaje mínimo, ¿no? O al revés, confiar en salidas alternativas prácticamente a la mayoría absoluta de los asuntos. En materia civil es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque el ciudadano no se conforma con que usted le diga, mire, su demanda es muy difícil, no se la voy a tramitar, ¿no? Usted le puede decir a una víctima, no tengo ningún elemento para enjuiciar a alguien y en consecuencia por ahora archivo provisionalmente. Ni hay tampoco estas salidas que significan suspendamos condicionalmente. Bueno, eso en materia civil no existe. De tal modo que hay medidas complementarias. Yo diría que en esto hay que tener mucho realismo. O sea, no vamos a encontrar sistemas semejantes a la reforma procesal penal.
van a ser mucho menos. Lo que impone además al Estado el desafío de invertir más. Hay que tener más jueces. O sea, eso está fuera. No es que se resuelvan los problemas con más jueces. Para que el sistema camine necesita más jueces que lo que hay hoy día. ¿No? Pero por supuesto la mediación es una cosa muy relevante. Yo no cito el arbitraje porque creo que el arbitraje va por otros caminos que no son... pero particularmente, y con esto quisiera yo concluir esta pregunta que usted me hace, yo creo que el tema fundamental somos los abogados. Los abogados tenemos que tener la capacitación suficiente para convencer al cliente de si tiene o no sentido ir a un juicio. No podemos ser meros receptores. Y esa es una tarea que no solo significa saber derecho, hay que tener una formación ética muy fuerte para decirle a la persona, mire, esto no tiene sentido, no pierda usted su tiempo ni su dinero. Una de las palabras claves, si uno va leyendo en los diarios la etapa de esta tramitación, es lo que es el oficial de ejecución. Quiero saber su opinión al respecto y saber si usted cree que se concretará finalmente o será una unidad distinta al Poder Judicial, será un tribunal de cobranza, por ejemplo, que esté a cargo de todo este sistema. Es cierto, es una palabra clave. Dicho sea de paso, es una palabra que hemos inventado nosotros, ¿no? Porque en general en el mundo se le da otras denominaciones. Se trata de una institución que tiene larguísima data en Francia, pero que hoy día se ha difundido por Europa de un modo inimaginable. Prácticamente toda Europa opera con este sistema, salvo 2 o 3 excepciones, y camina en general bastante bien. Para nosotros no ha sido fácil, y es probable que, en definitiva, la decisión del Parlamento sea no por el oficial de ejecución, sino por el Tribunal de Cobranza. ¿Por qué se postula al oficial de ejecución? Se postula básicamente porque la idea es que se libere a los tribunales de funciones que no son estrictamente jurisdiccionales. En otras palabras, que el acreedor vaya a un oficial de ejecución, un funcionario no integrante del Poder Judicial, y le diga, quiero cobrar este crédito, para que ese funcionario o esa persona vaya a donde el deudor y le diga, mire, aquí está la situación, tiene usted que pagar o no tiene que pagar. Y solo se vaya al Poder Judicial cuando ese deudor quiera o poner excepciones o reclamar en contra del asunto. De modo que, si usted lo imagina, que en Santiago las estadísticas dicen que del rango del 92%, un poquito sobre el 90%, tenemos algunas dudas, pero están vinculados con temas de ejecución. En los 30 juzgados civiles que tienen un ingreso promedio del rango de 30.000 causas, o sea, estamos hablando de 900.000 causas en el año, el 92% de eso está vinculado con la ejecución. Si usted fuera capaz de generar un sistema que sacara esto del Poder Judicial, ¿qué jueces tendríamos? ¿Qué formidable sería, verdad? Bueno, pero también, como todas las cosas, hay contrapartidas complejas. Aquí hay que preocuparse de la eficiencia del sistema, de que los créditos se cobren, pero hay que velar por los derechos de las personas. Ese es un tema que ni siquiera vale la pena insistir. Y de pronto uno tiene la impresión de que no todavía culturalmente pudiera faltarnos algo para avanzar en esa línea. Esa es más bien la razón por la cual el actual gobierno y el ministro de Justicia, el señor Gómez, ya sin ninguna duda ha dicho, mire, mientras yo esté aquí, el Ejecutivo va a propiciar un tribunal de cobranza. Y partiendo de la base que, habiendo escuchado el comentario generalizado de que no han caminado bien los tribunales de cobranza laboral, él propone que se haga un régimen único de tribunales de cobranza, laborales o no laborales, civiles en buenas cuentas, para poder corregir y ver exactamente cuáles han sido los defectos. O sea, tenemos una experiencia a la vista. Es un tema controvertible. De verdad que, como solía decir un viejo profesor de Derecho mío, hay tan buenas razones para opinar en uno y otro sentido. Y para terminar esta entrevista, quiero consultarles sobre la implementación. ¿Gradual como la reforma procesal penal o inmediata y total como lo fue la justicia y familia? Mire, yo soy partidario de las reformas de la aplicación gradual, y esto está pensado en términos generales en gradual. Pero déjeme agregarle lo siguiente. No tiene ninguna utilidad la aplicación gradual de la reforma si el régimen, si el sistema legal no contempla un procedimiento paulatino de evaluación y modificación. ¿Qué sentido tiene que empecemos desde Arica hasta Magallanes por cada 6 meses o cada 3 meses si en algún minuto no estamos en condiciones de decir, detengámonos, veamos qué está pasando y hagamos los cambios? O sea, terminar toda la aplicación sin haber sacado durante el proceso de vigencia las lecciones necesarias para cambiar no tiene sentido. Pero parece mucho más tranquilizador y permitirá a lo mejor que los operadores
todos nos ajustemos de mejor forma si la aplicación es gradual, que es la que a mí me parece conveniente. Conversó con nosotros Raúl Tavolari, profesor y parte de la comisión que trabaja la reforma procesal civil. Le queremos dar las gracias por dar este tiempo al Noticiero Judicial. Al contrario, el agradecido soy yo. Estamos muchísimos trabajando mucho tiempo en esto, de modo que la posibilidad de que la gente sepa, tenga conocimiento, me parece extremadamente relevante. Finalmente, esto va en beneficio de todos. Muchas gracias. Encantado. Vamos a informaciones que nos llegan desde regiones. Dicen que la música es un alimento para el alma y también una fuente de sanación para el espíritu. Y así lo entienden los integrantes del Coro de Valparaíso, que está formado por funcionarios del Poder Judicial. Cada semana se reúnen para armonizar sus voces, para compartir sus experiencias y también para llevar el arte a los tribunales. Vea la nota de regiones. Pero miren, miren cómo le haces, se acerca y se la sujeta a la vida. Más de un año llevan como integrantes del Coro de Valparaíso Marcela y Marianela, quienes ingresaron a esta agrupación por su gusto por la música y como una forma de romper la rutina del día a día. Ambas esperan ansiosas cada lunes para reunirse junto a los demás integrantes del coro y hacer lo que a ellas las tiene plenamente motivadas. A pesar que el día lunes es un día que comienza la semana, uno está muy cansado, pero yo espero el día lunes justamente para poder venir a hacer estas clases de coro. Para mí ha sido un beneficio en mi vida personal, laboral, y creo que ha sido gratificante conocer otras personas, otros ámbitos de mi vida. En tanto, Marcela nunca pensó integrar un coro, pero se motivó a realizar una actividad diferente. En la primera clase no tenía idea de nada, no reconocía una partitura, así que partí literalmente de cero. Nadie me creía en mi casa, todos se reían, yo tampoco me tenía mucha fe, pero la profesora ha sido excelente y he ido aprendiendo y logró el año pasado que un conjunto de personas que nunca había ido a cantar, cantáramos y tuvimos varias presentaciones. Así es, para muchos funcionarios, esta actividad musical, más allá de ser un aprendizaje, se transforma en una catarsis para eliminar tensiones. Es por eso que siguen constantemente con la incorporación de nuevos miembros, como Luis, del Centro de Notificaciones de Valparaíso, que lleva solo 3 meses en el grupo. Nunca había incursionado en la música clásica o en música de coro más bien, y la oportunidad de hacerlo y de conocer a otros integrantes del Poder Judicial en un ámbito distinto que no sea netamente laboral ha sido súper gratificante. Muchos de ellos nunca habían tenido experiencia previa en el canto, pero el trabajo y el ensayo continuo en equipo les ha permitido vencer el pánico escénico y mejorar notablemente sus condiciones vocales. Así lo señala Melissa, la profesora del coro. Ha sido una experiencia muy gratificante, compleja, ya que se trabaja con gente que muchas veces tiene las ganas de cantar, que nunca ha cantado antes en coro, y lo que requiere una autodisciplina muy grande, un compromiso. Eso es lo bonito de cantar en coro, que todos nos necesitamos unos de otros. No sirvo si yo llego solo a cantar a mi cuerda. Necesito de mi compañero, necesito conocerlo, necesito escucharlo, necesito entregar hacia él y para las personas. Eso hacen un todo. Entonces, yo creo que eso finalmente lo logramos el año pasado. Desde el año 2012 se crearon a nivel nacional los coros judiciales con el objetivo de mejorar los ambientes laborales y fomentar el intercambio de experiencia entre los funcionarios de distintos tribunales y escalafones más allá del trabajo. Yo invito a toda la comunidad del Poder Judicial, a los trabajadores de distintas entidades, a participar en el coro. Muchas veces se aterran por la idea de que no, yo no canto. Pero la verdad es que yo soy de la idea de que todo el que quiera puede, hayan cantado o no hayan cantado antes, hacer parte de este trabajo coral, humano,
de humanizar en realidad a través del canto. Estimular la responsabilidad de ambos padres que viven separados en la crianza y en la educación de los hijos. Esto junto con lograr el mejor beneficio para los niños es parte del espíritu del establecimiento de un régimen de visita. La pregunta que surge es ¿cuáles son los trámites que se deben hacer? ¿Quiénes son las personas que lo pueden solicitar? Es lo que busca responder la pregunta ciudadana de esta semana. ¿Cómo se regula el régimen de visita de los hijos? La relación directa y regular de visita se establece cuando uno de los padres de un menor de edad está privado de la tuición y busca mantener el derecho de los hijos a tener contacto con los padres y parientes cercanos, siempre teniendo en cuenta los intereses superiores del niño. ¿Quién puede solicitar este régimen de visita? El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo, los ascendientes y hermanos. ¿Cómo se hace? Se puede regular por vía extrajudicial, llegando a un acuerdo en la Corporación de Asistencia Judicial y luego suscribirlo ante el notario. Si es por vía judicial, deberá concurrir a un tribunal de familia con el certificado de nacimiento del menor que acredite el parentesco que los une. Si la situación económica lo califica, puede recibir asistencia jurídica gratuita. El juez puede autorizar visitas provisorias mientras se tramita el juicio y se dicta sentencia definitiva. La frecuencia de visitas estará determinada por el juez considerando en primer término el beneficio del menor. ¿Qué pasa si no se cumplen las visitas? Si quien tiene el cuidado del menor entorpece, retarda o impide estas visitas, quien se sienta afectado puede solicitar al tribunal la recuperación del tiempo no utilizado. Y si quien debe realizar las visitas no cumple con lo establecido injustificadamente, puede ser llamado por el tribunal a cumplir lo dictado bajo apercibimiento de decretar la suspensión o restricción del beneficio. Por primera vez, un presidente de la Corte Suprema visitó la Academia Diplomática. El ministro Sergio Muñoz realizó una clase magistral sobre el rol del Poder Judicial y las relaciones internacionales en nuestro país. La segunda jornada del ciclo de conferencias Poderes del Estado y las Relaciones Internacionales estuvo a cargo del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien habló sobre el sistema judicial y las relaciones internacionales. La visita fue un hito en la Academia Diplomática, puesto que fue la primera vez que un presidente del máximo tribunal del país asiste a esta casa de estudios. El ministro Sergio Muñoz dio una clase magistral en un auditorio colmado de alumnos, embajadores y académicos sobre el sistema judicial internacional, la coordinación entre los países y cómo son tratados los casos de derechos humanos en el mundo. Es de responsabilidad de las autoridades nacionales efectivamente brindar la mayor cooperación a las autoridades que nos representan en el extranjero y también tener una voz en el extranjero con las distintas instancias que nos solicitan. Para el director de la Academia Diplomática, el embajador Juan Somavía, la visita marcó un precedente en la institución diplomática, demostrando que el Poder Judicial tiene interés de acercarse a los distintos organismos públicos. La Corte Suprema tiene un gran presidente que está proyectando el papel de la Corte Suprema, desde luego en Chile, y hoy lo ha hecho respecto del mundo y de la presencia del sistema judicial chileno en el mundo. El ciclo de conferencias Poderes del Estado y las Relaciones Internacionales ya contó con la presencia del Poder Legislativo, con la senadora Isabel Allende, y próximamente tendrá como exponente al Poder Ejecutivo. La Constitución impone respetar los derechos, mantener nuestras garantías y hacer también oídos por un juez o un tribunal competente e independiente cuando uno sienta vulneraciones. Esto es parte de la acción de la tutela judicial. Conozca más en la siguiente cápsula educativa. ¿Qué es una acción de tutela judicial? Es una garantía constitucional respecto del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo. Si bien en la Constitución de la República no existen normas explícitas que se denominen tutela judicial, sí se desprende que es el derecho que tienen los ciudadanos que vean vulneradas o afectadas sus garantías para que puedan recurrir a los tribunales que establece la ley para pedir la tutela o la defensa. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Chile suscribe, establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.
también en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para determinar sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley, aun cuando la violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Y a continuación les queremos presentar las principales informaciones surgidas esta semana desde el Poder Judicial. El siguiente es el bloque de contingencia. La empresa Aguas del Altiplano fue condenada por la Corte Suprema a una multa de 300 UTM por infringir la ley del consumidor al cortar el suministro de agua potable a más de 31.000 clientes entre el 7 y el 12 de junio del 2011 en la ciudad de Iquique. La indemnización deberá ser pagada a cada afectado de una sola vez a través de un descuento en la boleta de servicios. Magistrados chilenos fueron invitados a Perú para exponer en el primer Congreso Internacional de Derecho Procesal, organizado por la Corte Superior de Justicia de Tacna. Los expositores, el ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, Samuel Muñoz, y el juez del Juzgado de Letras de Trabajo de Arica, Gonzalo Griñardelo, entregaron su visión y experiencias adquiridas en la reforma laboral en Chile. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que obliga al sostenedor educacional de la Escuela San Martín de la Florida a pagar una indemnización de 3 millones de pesos a los padres de un niño de 4 años que sufrió una caída desde el segundo piso al interior del establecimiento y que le causó traumatismo encéfalo-craneano. Como una discriminación arbitraria, calificó la Corte de Apelaciones de Santiago la acción del Ministerio de Salud, que negó la entrega de un medicamento contra el cáncer de mamas a una paciente afiliada a ISAPRE. La Corte dictaminó que en el más breve plazo se deberá suministrar la droga que requiere la paciente para prolongar su vida. Y así termina una nueva edición de Noticiero Judicial. Muchas gracias por acompañarnos en estos 30 minutos. Como siempre, síganos todos los días en las diferentes plataformas web del Poder Judicial.